Bueno, entonces nos puedes recordar tu nombre, tu profesión y Ujú. qué función cumples dentro de la Iglesia de San Francisco. Vale, mi nombre es Juan Sebastián Valencia, yo soy conservador y restaurador de bienes culturales muebles, o lo que normalmente se denomina restaurador de arte, ¿sí? Yo me formé en la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural en la Universidad Externado, ya hace 24 años van a ser, donde se encuentra la carrera de conservación y restauración. Y desde aquella época he estado vinculado con temas de docencia, precisamente de la disciplina de la conservación y restauración, y con otras entidades, entre ellas la comunidad franciscana desde hace 9 años. ¿Sí? Yo soy el restaurador que la comunidad pues vinculó desde hace 9 años precisamente para iniciar las diferentes labores de conservación y restauración que tienen dentro del espacio del taller que ellos adecuar. ¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado durante los procesos de restauración de la Iglesia de San Francisco? Bueno, depende de la tipología de acciones o de las características a lo cual nosotros vamos a realizar los diferentes trabajos. Normalmente hay obras de gran nivel de complejidad en donde la parte técnica de la propia o del propio objeto pues requiere ser estudiado muy a profundidad. Depende también del grado de deterioro que puedan tener las diferentes obras, tanto pinturas como esculturas o textiles o cualquier otro tipo de elementos patrimoniales que tiene la comunidad. En ocasiones hacer todo el proceso de solicitud de permisos ante el Ministerio de Cultura, ya que por ser una colección y por ser objetos tanto de patrimonio religioso de la comunidad como patrimonio pues, de obras de arte de Colombia, el Ministerio de Cultura en ocasiones solicita que todas las actividades de intervención sean dadas de alta en cuanto al permiso o las autorizaciones que ellos nos puedan otorgar. Entonces, en ocasiones el proceso pues, es bastante extenso, bastante dispendioso, pero se logra. Entonces, todo eso es como una sumatoria de factores en los cuales uno tiene que estar como muy pendiente para poder desarrollar adecuadamente todas las labores. Y en este momento, ¿cuál recuerda que ha sido el más difícil de restaurar? Tal vez uno de los primeros proyectos que se dio en el taller y que fue precisamente hace casi 9, 8 años, cuando recién inauguramos el espacio para las acciones de restauración. mm, Nosotros nos presentamos a una convocatoria a el Banco de la República. Ellos tenían o tienen una fundación precisamente de ayudas para la conservación del patrimonio colombiano, patrimonio cultural colombiano. Y en esa época colocamos e hicimos el proyecto de conservación del cancel de la iglesia, que es el que se encuentra abajo en el templo de San Francisco y que es ese biombo muy grande, esa puerta roja dividida en 4 secciones, que está hacia el lado de la Jiménez, en donde requería pues urgentemente un proceso de conservación, porque ya estaba muy deteriorado. Entonces participamos en esa convocatoria y el banco eligió a 10 ganadores de todas las partes de Colombia y entre ellos pues fuimos afortunados de ser seleccionados. Y ese proceso, por la magnitud de la obra o de la pieza, pues fue bastante dispendioso, pero fue un trabajo bastante interesante y muy chévere de realizar. Duramos prácticamente casi un año larguito haciendo todo el proceso de intervención y restauración. Se tuvo que desmontar de los anclajes originales y que están dentro de la estructura del templo. Y como son unas puertas que son como un biombo, se tuvieron también que desmontar individualmente. Tiene 2 secciones de 4 metros de altura por 1 metro de ancho cada una y otras dos que son de 3 metros por 1 metro de altura. Entonces, acá en el taller se logró subir las dos más pequeñas. Las de 4 metros no pudieron ser subidas por las escaleras grandes del convento, entonces tocó intervenirlas en el espacio de abajo del patio interno del convento.
Entonces ahí se adecuó el espacio para intervenir las dos piezas más grandes y acá arriba trabajamos las dos más pequeñas. Entonces fue un trabajo bastante dispendioso, fue muy chévere. Estuvimos con un equipo de 4 restauradores y en ese equipo estuvo también trabajando el padre Marco Vinicio Mendieta, el padre restaurador que inició como todo el proyecto de conservación acá en la comunidad. ¿Qué técnicas considera más efectivas para preservar los materiales originales de Ujú. la iglesia? Bueno, más que técnicas, y ahora te cuento diferentes tipologías de técnicas porque están asociadas a las tipologías de materiales de los objetos. No es lo mismo intervenir un papel que una pintura de caballete o que una escultura o un textil, etcétera, ¿sí? Entonces todo eso depende de ciertas características técnicas y asimismo unos tratamientos específicos para poder conservar o adelantar acciones de intervención directa sobre esos objetos. Pero algo que es muy importante y que cada vez se toma más conciencia es el tema de la conservación preventiva. ¿Y qué es la conservación preventiva? La conservación preventiva son todas esas acciones que cualquier institución, museo, biblioteca, ya sea pública, privada, ¿sí? Particular, etcétera, puede hacer precisamente para evitar que dentro de sus objetos o sus colecciones se llegue a deteriorar con el paso del tiempo y evitar que esos deterioros sean cada vez más grandes, más graves en los objetos y de esa manera tomar acciones que sean más costosas, que requieran mayor inversión a nivel de personal o de costo económico. Entonces la conservación preventiva son estrategias y acciones que uno debe tomar y que se toman precisamente para garantizar que los objetos y las colecciones no se vayan a deteriorar tanto o evitar que se deterioren precisamente para preservarlas en el mayor tiempo posible. Entonces, esa sería una de las primeras acciones que uno debe tener en cuenta, ¿sí? Hacer todo lo posible para garantizar que el medio ambiente esté estable, que la humedad relativa, la temperatura pues esté dentro de los parámetros adecuados, la iluminación que no sea muy fuerte, porque la iluminación muy fuerte o con iluminación muy alta puede decolorar y oxidar ciertos tipos de materiales orgánicos, etcétera, etcétera. Por ¿Sí? eso no Entonces, se pueden tomar fotos con flash directamente. exactamente, ajá, esa es una de las razones por las cuales cuando uno va a una iglesia, a un museo, a un archivo, le dicen, puede tomar fotos, pero sin flash. Y es por eso, porque la acción de la iluminación con el tiempo y la repetición puede deteriorar progresivamente las características de los materiales. Y más si son sensibles, como los papeles, las pinturas, los colores, ¿sí? Todo eso es más sensible que los materiales que son inorgánicos. Pero igual también tiene su nivel de riesgo de sensibilidad de esos otros materiales. Y que está dentro de los materiales inorgánicos. Por ejemplo, las cerámicas, los metales, ¿sí? Todo lo que son obras de metal, vasos sagrados. Si estamos hablando de los religiosos, entonces pues las custodias, los vasos sagrados, los copones, las patenas, todos los elementos metálicos de uso eh, de uso diario en las diferentes Eucaristías o en las partes internas de cada comunidad, pues ellos usan ese tipo de elementos. Em, También cerámicas, porcelanas, ¿sí? Todos esos materiales son de características inorgánicas, o sea, son materiales que pueden ser un poco más resistentes a la humedad, a la iluminación o a la temperatura, aunque pues también ellos se afectan, pero en menor medida que los que son materiales realizados con elementos orgánicos, como la madera, los papeles, los textiles, y todas son fibras orgánicas que se alteran y se deterioran muy, muy rápidamente o son más sensibles a cualquier tipo de acción directa o factor de deterioro externo. Ujú. ¿Cómo se garantiza la autenticidad en las intervenciones realizadas? Bueno, primero que todo, haciendo un estudio muy
detallado del objeto que se va a realizar, a realizar la intervención, y con ello garantizar que las técnicas que se vayan a implementar pues sean solo las esencialmente requeridas para solucionar esa problemática. Por ejemplo, si yo estoy analizando o si yo tengo una obra donde hay diferentes faltantes de imagen, pues yo voy a hacer el tratamiento únicamente en esas áreas de faltantes de imagen para solucionar esa pérdida, digamos, del color o de la forma que seguramente se ha perdido por deterioros que han sucedido y no intervenir o no afectar o no sobreponer elementos nuevos sobre el original que ya existe. ¿Sí? Los procesos de limpieza se tienen que hacer muy rigurosamente para no pasarse y si tú te pasas o si tú exageras en un proceso de limpieza, pues puedes empezar a llevarte parte del original. ¿Sí? Entonces también estar pendiente de eso. Eh, Analizar muy bien los materiales con los cuales se va a trabajar, que sean materiales compatibles, o sea, que se comporten tanto químicamente como estructuralmente o físicamente similar a los materiales originales de la obra. Digamos, yo veo en la parte de atrás que tiene ¿Sí? escritura y eso, ¿cómo se logra obtener el mismo color, digamos, para pintar un cuadro o Ajá. algo así? ¿Cómo se logra? Ya, digamos, usamos diferentes tipos de materiales. Dentro de la gama de materiales que se usan para reposición de color, y depende de la tipología del objeto, pues podemos estar usando, por ejemplo, acuarelas, podemos estar usando pasteles secos, podemos estar usando wash, que son parecidas a las acuarelas, pero un poco más cubrientes, si son más opacos. Y hay un material o hay un tipo, una tipología de colores que se llaman colores al barniz o pigmentos al barniz, que son especialmente desarrollados con un aglutinante, o sea, con un adhesivo que se mezcla con el color, con el pigmento, y que tienen características específicas para garantizar la estabilidad de ese color. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que son también como otro tipo de acuarelas, pero son más resistentes. Entonces, independientemente si yo escojo uno, el otro o el que sea, lo que se hace directamente sobre las áreas que yo voy a reponer o a restaurar para encontrar el color adecuado es como un estudio cromático que se hace a la obra. Si yo, por ejemplo, veo que hay un faltante en un cielo que tiene blanco y un poquito de gris y un poquito de blanco, pues entonces yo empiezo a mezclar diferentes tonos de la paleta de esa gama de materiales para empezar a obtener ese azul, que puede ser un azul cerúleo, o el gris, que puede ser un gris frío o un gris cálido. Eso ya depende de lo que se esté viendo en el objeto. Entonces, adecuarse a las características de la imagen. Y también la técnica con la cual yo voy a aplicarlo. Entonces, hay diferentes técnicas para aplicar el color. Hay una técnica que se usa para que quede totalmente mimético, o sea, que tú te acerques a la obra ya restaurada y no puedas identificar qué se restauró, qué es restauración y qué es original, o sea, tú la ves perfecta, como si no le hubiera pasado nada. Pero hay también otras técnicas que vienen de la escuela italiana, donde ellos crearon diferentes tipologías o formas de reintegrar, reintegración cromática que le denominan, o le denominamos, donde todo eso se hace por puntitos milimétricos o lineecitas o rayitas y cada una de un color o de esos colores, por superposición o vibración cromática. Tú si te acercas mucho, pues puedes ver las zonas que están reintegradas y puedes ver los puntitos o las rayitas. Pero si tú te alejas ya a la distancia normal que uno debe apreciar la obra, pues ya tú no lo ves. O sea, tú ves, es ya el color listo, perfecto ahí, ¿sí? Entonces esa es otra de las técnicas que se usan dentro de lo que a nivel de conservación y restauración utilizamos para reponer los colores. Ujú. ¿Qué impacto ha tenido el clima en la conservación de las estructuras arquitectónicas? Uy, mucho, 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 porque
uno de los, precisamente de los factores de deterioro más grandes e importantes que tenemos y que se tienen en todo el mundo, pues básicamente es el medio ambiente. Son factores de deterioro externos. Entonces, dentro de los factores de deterioro externos están la humedad, la humedad relativa, la temperatura, todo lo que es la iluminación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los contaminantes atmosféricos, todo eso hace parte de los diferentes factores de deterioro que pueden llegar a afectar cierto tipo de elementos o, en el caso de aquí de San Francisco, como de la gran mayoría de las iglesias y otros espacios donde se tienen obras de patrimonio cultural o las propias estructuras de las edificaciones, pues se alteran también por ese tipo de factores. Entonces el clima es uno de los factores más importantes y que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Que hubo humedad, que el muro se humectó y que el muro absorbió la humedad, que hay una gotera, que hay humedad en el suelo y que está absorbiendo el muro esa humedad y que luego se pasa a las paredes, que sube por capilaridad y que entonces ahí hay un cuadro, el cuadro se puede humedecer, o sea, hay mil cantidad de opciones en las cuales las condiciones climáticas son factores de deterioro y eso hay que cuidarlo muy bien. Y precisamente la conservación preventiva actúa sobre eso, ¿sí? Entonces, si sabemos que hay ciertas problemáticas o ciertas problemáticas a nivel de incidencia climática sobre la cubierta, no, que la cubierta está ya muy deteriorada y por eso se está entrando el agua y está generando goteras y con las goteras se pueden estar humedeciendo o puede estar afectando los cuadros que estén en tal pared. Entonces, pues hay que hacer algo sobre esa problemática. Entonces, atacar el tema de hacer mantenimiento en la cubierta para evitar que todo lo demás se siga sucediendo y cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, la conservación preventiva está precisamente dirigida a que el clima y otro tipo de factores no atenten o no generen procesos de deterioro posterior a los objetos o las colecciones. Ujú. ¿Cuáles son las prioridades actuales en términos de restauración y mantenimiento? Precisamente estamos en un proceso de mantenimiento de la pintura interna de los muros blancos del Templo de San Francisco. Ya se inició una pequeña sección y pues está próximamente se seguirá ese trabajo, precisamente porque hace mucho tiempo hubo filtraciones en la cubierta que empezaron a deteriorar progresivamente los muros y las paredes. Entonces, ese es un proyecto, por ejemplo, que ya está adelantándose. Se hizo hace ya varios años una revisión y un mantenimiento de la cubierta, tanto acá del taller como del convento, del área del convento y pues principalmente también de la cubierta del templo de San Francisco, como para hablar únicamente de este espacio. Se han hecho procesos de intervención de diversas obras y procesos de mantenimiento a nivel de conservación preventiva de la gran mayoría de obras que están dentro del convento y que se les hace periódicamente limpieza, mantenimiento de las superficies y cosas así, pero muy puntuales, a nivel de limpieza puntual y ya. Y otras veces ya se inicia un proceso de intervención y de restauración pues más grande y más a profundidad con algunas de las obras que la propia comunidad decida por prioridad que esa obra requiere un proceso de, digamos, completo de restauración. ¿Qué rol desempeña la colaboración internacional y proyectos de restauración? Bueno, buscar financiamiento siempre es algo bastante interesante y en este aspecto, aunque no se han realizado muchos proyectos con financiación externa o internacional, sí se ha hecho trabajos de proyectos con financiación nacional. Como te comentaba hace un momento, con la Fundación del Banco de la República, el Banco de la República financió dos proyectos grandes de intervención, de conservación y las propias casas del convento de la comunidad franciscana, hay algunas de ellas pues, que han requerido en algún momento restaurar algunas de sus obras más valiosas y ellos aportan cierto
cierta cantidad de dinero y la otra cantidad de dinero pues la aporta la propia comunidad para poder realizar todo el proceso de intervención, contratar a los restauradores necesarios, etcétera. Entonces, sí es importante tener en cuenta como todos esos proyectos a futuro y poder garantizar que se lleven a cabo ese tipo de actividades. ¿Mm? ¿Cómo evalúa el éxito de las intervenciones realizadas hasta ahora? Bueno, es una pregunta que en parte en una de las preguntas anteriores ya más o menos por ahí había contestado algo relacionado con que el empleo de buenas técnicas y materiales de conservación garantizan hasta cierto punto que el trabajo que vayas a realizar sobre esos objetos pues realmente se realice de buena manera y perdure durante mucho tiempo. ¿Sí? Ese es uno de, digamos, de los puntos que uno siempre debe tener en cuenta. Garantizar también que las condiciones de los espacios en los cuales vaya a volver a estar esa obra ya restaurada debe ser también algo importante a tener en cuenta. Digamos, si una obra se deterioró porque estaba en una pared que tenía humedad y que la propia humedad hizo que se deteriorara con el tiempo, pues no voy a sacar mucho si restauro la obra y pues la voy a volver a poner en esa pared que sigue teniendo problemas de humedad, ¿sí? Pues se va a volver a dañar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de acciones son las que hay que tener en cuenta y son acciones complementarias al proceso directo de intervención de los objetos. Entonces, todo eso garantiza que el trabajo y el esfuerzo que uno haga como restaurador y como y la propia comunidad, pues que invierte de sus recursos para poder recuperar sus obras poco a poco, pues que vayan a un lugar donde realmente estén en buenas condiciones y estén en unas condiciones estables de conservación. Entonces eso también me va a garantizar que el proceso de restauración se va a mantener durante mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué proyectos de conservación están planificados para los próximos años? Bueno, actualmente hay varias obras del convento de Ubaté, de la comunidad franciscana, que están pendientes de poder hacer el proceso de intervención. También de la Casa de la Curia Provincial hay una serie de pinturas y de cuadros que la comunidad está interesada en iniciar el proyecto de restauración. Más que restauración, todos los procesos de mantenimiento o de acción de conservación preventiva. Entonces, volver a hacer limpiezas superficiales de todas las obras que se encuentran tanto en el templo como en la casa del convento. Tuviste cuando vinimos para acá, hay muchísimos cuadros en Sí. todas las paredes, entonces periódicamente hay que hacer acciones de limpieza y mantenimiento muy sencillas, pero pues con mucho cuidado para evitar que eso se acumule y que más adelante pueda ser dañino para las propias obras. ¿Cómo Entonces, es la limpieza adecuada para estos cuadros? normalmente se tiene que hacer en seco, o sea, uno nunca debe pasarle un trapito húmedo o con alcohol o no, nada, ¿sí? Todo se hace en seco, entonces con brochitas que tengan las cerdas muy suaves, cerdas naturales o con plumeros, ¿sí? Eliminar simplemente el polvo de las superficies. ¿Sí? Eso es básicamente. Dos, revisarlas por la parte de atrás, mirar que las cuerditas con las cuales están sujetados los cuadros y el clavito pues estén bien puestos, que no vayan a estar flojos, que en algún momento pues se pueda caer y eso vaya a dañar la obra. Revisar que la estructura de la edificación pues no tenga filtración, no tenga humedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que mirar cómo en el alrededor del objeto, qué otros factores pueden generar algún tipo de deterioro. Eh, que la manipulación que se pueda generar sobre esos objetos sea mínima o no haya y que si hay que manipularlos pues sea en condiciones adecuadas. Entonces el área de conservación es quien se encarga de hacer todo ese trabajo y por ejemplo capacitar a las personas o al personal que trabaja en una entidad de, por ejemplo, los servicios generales, pues capacitarlos de cómo se debe manipular o cómo se debe limpiar en caso de que ellos tengan eh, digamos, la función de hacer el mantenimiento general de la casa o de los espacios,
si es que se acuerda con el área de conservación de que sí lo pueden hacer, entonces indicarles cómo se debe hacer, para que ellos pues no vayan a hacer una limpieza inadecuada y pues se vaya a dañar el objeto, ¿no? ¿Qué recomendaciones tendría para garantizar la sostenibilidad del patrimonio? Del patrimonio arquitectónico. Bueno, ahí ya vendría a entrar en un grupo de factores. Primero, la pertenencia de esa edificación. ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los propietarios? Y obviamente uno como propietario debe tener ciertas responsabilidades, pero también ciertos deberes ante el ejercicio de la protección del patrimonio cultural. Eh, Tener comunicación con el patrimonio inmueble, quienes son los que van a guiar o a indicar qué se debe hacer y cómo se debe hacer para garantizar en algún momento algún tipo de intervención o mantenimiento sobre las edificaciones. Contratar a las personas adecuadas, a profesionales adecuados y pues totalmente capacitados a ese tipo de acciones que en algún momento se puedan realizar. ¿Mm? Sí, o sea, hay gran variedad de elementos que hay que tener en cuenta para garantizar que todo lo que se vaya a hacer esté en pro de la conservación de esos objetos. A nivel de bienes muebles, o sea, pinturas, esculturas, sí, todo lo que tiene que ver con el interior de esos espacios, como el propio bien inmueble también. ¿Sí? Entonces ahí entran a jugar otro tipo de elementos, pero siempre tener en cuenta que pues hay profesionales capacitados, formados para todo el tema de conservación y preservación de las estructuras y de los objetos. ¿Cree que es importante que la comunidad que visita pues, el templo se Uh -huh. involucre en el tema de la restauración? Y si es así, pues cómo se puede Sí, realizar para que ellos sí, lo puedan hacer. ajá. Pues es muy importante. De hecho, una de las actualizaciones o de la concepción de lo que es la conservación ya moderna, y moderna digo de hace 25, 30 años para acá, se ha tratado de vincular más no solamente a las personas que trabajan dentro de la institución o el área de restauración solamente, sino a todo el personal, y todas las áreas de las entidades tienen que estar capacitadas y tienen que velar por la conservación de esos objetos. Entonces, en el caso de espacios públicos, pues hacer talleres, por ejemplo, charlas para sensibilizar a las personas de que hay que cuidar esos objetos, que esos objetos pues son de todos, son la memoria y son el legado histórico y patrimonial que tienen ellos, aunque estén dentro de un espacio privado como un templo o que hace parte de una comunidad o un museo. Entonces ellos también van a ser partícipes del cuidado de los objetos, saberse comportar, no estar tocando, rayando los elementos, etcétera. Entonces sí hay acciones, pequeñas acciones que en pro de la conservación pueden ser muy, muy, muy beneficiosas para ese tipo de propósitos. Bueno, muchas gracias por su Bueno, respuesta. con mucho gusto.